Paz y bien, soy Jesús Sigüenza y vamos a comenzar con una serie de videos, tanto para la lista de formación franciscana de la Orden Franciscana Seglar, como para el tema de genealogía franciscana. En este caso presentaremos un curso que se llama Curso del Carisma Misionero Franciscano, y tanto en este mes de noviembre como diciembre vamos a abordar la primera lección. Este es un curso que consta de 24 lecciones, las cuales iremos intercalando a lo largo del año siguiente con otros videos de formación. También los materiales los pueden encontrar en nuestra página de Facebook de Acervo Digital para Formación Permanente OFS, en donde pues estoy subiendo la mayoría de las lecciones del curso. No tengo todas disponibles, pero para quien guste los puede descargar de ahí. De hecho, en la descripción van a encontrar el link a el primer tomo que estaremos manejando. Entonces, presentamos el primer tomo, que se llama Cristianismo, Religión de la Encarnación. Este tipo de libros comienzan con un texto de las fuentes franciscanas, el cual después se irá trabajando para confrontar el tema que por sí se trata dentro de este curso. También cabe mencionar que este curso, pues fuera a nivel internacional, está hecho para todos aquellos que les interesa la vida franciscana, sobre todo en este carisma misionero, en qué consiste la misión franciscana actualmente. No se requiere tener conocimiento previo, aunque también si se tiene, se pueden trabajar cuestiones de este curso. Entonces vamos a comenzar con el apartado de las fuentes, y nos presenta un texto de la primera biografía de Celano. ¿Cómo celebraba Francisco la Navidad? Ocurrió en diciembre de 1223. Francisco se encontraba de nuevo en una ermita en las cercanías de Greccio, un pueblecito del valle de Rieti. De repente se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría, pensó, si pudiera contemplar con mis propios ojos cuán pequeño y pobre quiso ser Dios? ¿Qué sucedería si pudiera tocar con mis propias manos la miseria en que vino Dios al mundo? Yo quisiera recordar al niño que nació en Belén, las estrecheces que tuvo que vivir, cómo fue reclinado en una pesebrera, y mirar con mis propios ojos cómo fue puesto en las pajas de un pesebre en medio del buey y el asno. Quisiera inclinarme con todo mi ser sobre la escandalosa pobreza que Jesús asumió en su nacimiento en un pesebre. Pero Francisco no era soñador, sentía que tenía que poner manos a la obra. Por eso, un cierto día, convidó a una pareja de campesinos a entrar con él en una cueva. Pidió que trajeran un buey y un asno, y que prepararan un pesebre con paja. Pero, ante todo, que viniera mucha gente. Invitó a muchas personas, grandes y pequeños, todos los que pudieran acudir. Y entonces, Francisco vio cómo Dios se hace pequeño. Palpó la miseria de Dios, olió su presencia entre los animales y se inclinó ante el Dios pobre. Entonó luego con todos los presentes la canción del rostro humano de Dios. Fin de cita. Esto es según la primera biografía de Celano, número 84. Algo que tendremos a lo largo y que hemos visto dentro de estos videos sobre la cuestión franciscana es que es una espiritualidad netamente basada en la encarnación. Es decir, Francisco no se dedica a teologizar, no se dedica a hacer una reflexión en torno a los conceptos. Lo que Francisco hace es vivir, ¿no? Y en esta biografía, pues algo de lo que tenemos presente y podemos adelantar es justamente esa cuestión de cómo nos coloca frente a que necesito verlo, necesito hacerlo presente, ¿no? Francisco y el franciscanismo llevan un pensamiento de la imagen, la imagen cargada con todo su contexto y representado más en una literalidad, ¿no?, horizontal que tenemos ahí. No se dedica tanto a pensar, sino a hacer. Y eso deviene de algo que podríamos denominar como pensamiento de la encarnación, en el sentido de que Dios se encarna en ese niño que tomó para la lectura, ¿no? Dios se encarna a través de lo que ya de por sí existe aquí. No se pone a pensar si fue una reflexión del pasado, si el buey significa algo, el asno significa algo. Lo trae a colación y lo representa con la gente que hay para que sea, miren, vean, porque esto es lo que se nos dice que es Dios, esto es lo que es Dios, ¿no? Un Dios abandonado, un Dios pobre, un Dios que se hace presente desde esa misma debilidad
que tenemos nosotros como seres humanos al nacer. Introducción. Punto A. Al servicio de la Iglesia y el mundo. Francisco y Clara de Asís lideraron un movimiento que en la Iglesia y en el mundo de hoy sigue teniendo una misión que cumplir. ¿En qué consiste la misión propia y peculiar del movimiento franciscano? ¿Qué lugar ocupa en la Iglesia? ¿Qué importancia reviste para el mundo y viceversa? ¿Qué significado tiene el mundo para el movimiento franciscano? Al respecto, ver la lección 2. El franciscanismo debe encontrar respuesta a esas preguntas. En este contexto, debemos tener en cuenta que el presente curso constituye el resultado de la colaboración estrecha de hermanas y hermanos en todo el mundo, que viven y sirven lo mismo en Asia que en África, en las dos Américas y en Europa. En ninguna parte vivimos ni trabajamos aisladamente. No somos los únicos que se empeñan en situarse de una manera nueva, tanto en la Iglesia como en la sociedad. En todas partes sentimos los mismos desafíos y enfrentamos las mismas preguntas. En esta forma estaremos dispuestos para servir a la Iglesia y al mundo como la gran familia franciscana presente en muchas expresiones. Entonces, para comenzar esta introducción nos coloca con 2 puntos, ¿no? Preguntas sobre qué sentido tiene actualmente la vivencia franciscana, ¿no? Cuáles son los puntos que corresponden al movimiento franciscano y qué actualidad tiene, ¿no? Y en un segundo punto, que este material en específico está hecho pues a nivel mundial, ¿no? Está hecho a través del fruto del trabajo y la experiencia de gente dentro de la vida de la espiritualidad franciscana que ha dado lugar a esto. Por lo tanto, el curso está hecho para hablarle a todos, ¿no? Es de verdad un trabajo bastante grande que pueden revisar en la bibliografía al respecto. Y sobre todo esta parte que también consta sobre la familia franciscana, ¿no? No se basa solamente en la primera orden o en la segunda orden o en la orden franciscana seglar, sino que es una conjunción de todo. Y algo que me gusta también bastante es que va a ir recuperando el sentido de la orden franciscana seglar, que es el sentido, digamos, de la espiritualidad laica con la que Francisco comienza y que también hemos visto a lo largo de este canal desde los primeros videos que tenemos. Continúo. En nuestra condición de familia representamos una fuerza importante. Por este motivo tenemos que dejar de mirarnos como insignificantes. Debemos dejar la comezón de rebajarnos. Es el propio Jesús quien nos lo recuerda. Ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la ciudad situada sobre un cerro. Mateo 5, 13, 16. Por eso tenemos un mensaje que comunicar. Tenemos un proyecto de vida que deseamos ofrecer y compartir con los demás, pues sabemos que son muchos los que lo buscan. Francisco y Clara de Asís nos han mostrado con sus vidas un estilo y una forma muy especial de vivir la fe en Jesucristo. Una fe que quiere humanizar a los hombres y hacer más habitable nuestro mundo. Siguiendo el ejemplo de Francisco y Clara, también nosotros queremos dar testimonio de un Dios que se entromete en la vida del mundo, que interviene en nuestra vida. Apuntamos hacia un misterio que está continuamente presente en medio de nosotros. El misterio de un Dios que quiere liberarnos de toda forma de opresión y esclavitud. Somos, así, testigos y representantes de una religión de la encarnación. Y esto es precioso, ¿no? Porque comienza ya de todo, de lleno, con esta cuestión de, antes de adentrarnos en el pensamiento de Francisco y Clara de Asís, en qué consiste o rescatar del cristianismo que estamos en una religión de la encarnación, una religión de un Dios que se hace cercano, que se hace próximo, ¿no? Adelanto, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como decir el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí, cercano, presente, se hace propio, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar después a pensar que el movimiento franciscano tendrá raíces, obviamente, netamente cristianas, pero que toma esta cuestión de la encarnación, que ya es de suyo cristiano, como parte vital y fundamental de en qué consiste, ¿no? Y entonces ya nos va guiando por pautas a pensar de a qué nos lleva realmente este mensaje este mensaje franciscano, esta vivencia franciscana. Necesitamos realmente del todo pensamiento. Bueno, pues también el movimiento franciscano a través de pensadores como San Buenaventura, como Duns Scoto, ¿no? Como Pedro Juan de Olivi, pues nos han dejado esa reflexión para tener fundamentos que al menos en su época
filosóficos y teológicos sobre el pensamiento franciscano. Entonces, claro que necesitamos una formación, pero ante todo necesitamos que esa formación dé como resultante una vida encarnada, una vida cercana, una vida próxima, ¿no? Como dice aquí, no podemos vivir netamente aislados, ¿no?, de todos, ni decir, pues yo me considero franciscano y porto Natao, y yo desde aquí, desde la parroquia, desde mi fraternidad. No, necesitamos estar enraizados y encarnados en cada situación en la que nos encontramos. Sumario B. Secularidad de la vocación franciscana. En esta primera lección presentaremos la religión de la encarnación, que queremos vivir y atestiguar como familia franciscana, sin tener en cuenta a qué rama o comunidad pertenecemos. Para no repetir siempre los mismos principios y no dar siempre las mismas o corridas respuestas, recurrimos ahora a algunos pensadores calificados que no han sido miembros de nuestra familia franciscana. Tales testigos imparciales a menudo miran nuestros orígenes de una manera más desprevenida y con menos prejuicios que nosotros mismos. Con esta nueva óptica vamos ahora a centrar nuestra atención en la secularidad de la vocación franciscana. Para ello, tenemos que precisar el significado del término secular. Bien sabemos que Francisco no pretendió instalarse en lugares determinados, sino que consideraba el mundo en toda su extensión como su convento. Y vamos luego a comprobar que las tres órdenes franciscanas no tardaron en alejarse de sus orígenes. Ver lección 2. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la devoción que San Francisco y Santa Clara sintieron por la fiesta de Navidad. No solamente la primera y la segunda orden, sino también la orden seglar se sitúan en esta perspectiva. De ahí que deberemos revisar el significado de los conceptos misión y evangelización. Entonces creo que este segundo punto deja ya de por sí en claro por dónde va a ir este texto, ¿no?, a qué es a lo que nos va a llegar. Primero, en este primer momento y en este video vamos a analizar estos testimonios externos al movimiento franciscano, aparentemente, que nos van a declarar de por sí otras perspectivas desde las cuales podremos ver en qué consiste esta secularidad y qué se perdió dentro de la historia o qué se ganó. Vamos a analizar en base al texto que ya se leyó de la primera biografía de Celano en qué consiste la Navidad, la encarnación para Francisco y para Clara en un segundo momento, y en un tercer momento, como dice aquí, analizar los términos de misión y evangelización, ¿no?, para entonces ir centrando así las bases, como dice este curso, de la misión franciscana. Desarrollo, punto C, con nuevos ojos. No queremos ni podemos conformarnos con las respuestas tradicionales. Es bien probable que ya desde el principio de la orden, las diversas ramas y comunidades de la familia franciscana no hubieran entendido bien a fondo la propuesta que Francisco y Clara quisieron transmitirles. También nosotros nos hemos apartado del camino que ellos trazaron. Por eso, vamos ahora a intentar mirarlos con ojos nuevos y hablar de un nuevo lenguaje sobre nuestra misión. Entonces, ya se está declarando de sí que el mismo movimiento franciscano se separó de la forma de vida que Francisco y Clara querían llevar, ¿no?, ellos, digamos, a manera personal, como vocación personal, y que entonces vamos a ver cómo se ha visto eso a través de la historia. Y continuamos. Aceptar el desafío, punto 1. Vamos a acudir a personas ajenas a nuestra orden, para que ellos nos digan quiénes fueron, a su parecer, Francisco y Clara, y lo que ambos han significado para el mundo. El pensador francés Ernesto Renan, 1823-1892, estaba convencido de que había tres momentos decisivos en la historia de la humanidad: el nacimiento del cristianismo, la Revolución Francesa y el movimiento franciscano del siglo XIII. Paul Sabatier, estudioso e investigador protestante, a quien como familia franciscana tenemos mucho que agradecerle, nos refiere lo que Renan le manifestó al respecto. Abro cita. Al comienzo de mi trabajo soñaba con el proyecto de consagrar toda mi vida al estudio de las tres épocas históricas. Benditos sean los sueños de la juventud. Tales periodos son el origen del cristianismo, vinculado a la historia de Israel, la Revolución Francesa y la maravillosa renovación religiosa emprendida por Francisco de Asís. Desafortunadamente solo he logrado realizar el primer punto de mi proyecto, es decir, el origen del cristianismo, vinculado a la historia de Israel. Dicho esto,
Renan se volvió hacia un joven que parecía rebosar de salud, pero que poco después murió a causa del exceso de trabajo. Dirigióse al muchacho y le dijo: Señor Leblanc, usted será el encargado de reconstruir la historia religiosa de la revolución. Luego se volvió a otro señor, el propio Paul Sabatier. Puso su mano sobre su hombro para que no se le escapara y le dijo: Usted será el historiador seráfico. ¿Cómo lo envidio? Francisco siempre ha sonreído a sus historiadores. El proceso que él desencadenó y las consecuencias que dicho proceso ha tenido en los siglos posteriores jamás han sido suficientemente destacados y comprendidos. Él fue quien salvó a la Iglesia del siglo XIII, y su espíritu permanece sorprendentemente lleno de vida. Tenemos necesidad de ese espíritu. Si así lo deseamos realmente, él volverá. Fin de cita. Efectivamente, Paul Sabatier llegó a ser uno de los más importantes investigadores de nuestra historia franciscana. A partir de sus escritos, la propuesta de Francisco es como un aguijón clavado en la carne de la familia franciscana, e incluso en la carne de toda la sociedad. No es puramente casual el hecho de que continuamente se sigan publicando obras sobre la vida y el movimiento de Francisco. Y hago una pausa aquí. Entonces tenemos este primer testimonio de Renan y de Paul Sabatier, que es una persona a la que Renan le encargó esta parte de lo que él consideraba importante, que es el movimiento franciscano del siglo XIII. Y como dice aquí, estas investigaciones de Sabatier han sido un aguijón clavado en la carne de la familia franciscana y de toda la sociedad. Porque si lo analizamos desde sus fuentes, la figura de Francisco y también la figura de Clara son figuras que incomodan a la sociedad, incomodan los estatus, ¿no? Incomoda lo que se dice incluso de ellos, porque una cosa es lo que todas, o sea, esto fue en el siglo XIII, ¿no? Y una cosa es lo que todas las tradiciones han traído a colación a partir de que el movimiento franciscano se fue institucionalizando, ajá, y con esa institución se fue clavando, la espiritualidad se fue perdiendo también. Hubo un proceso con las biografías que surgieron sobre Francisco en su época. En algún momento se intentó dejar solamente una biografía, que es la leyenda mayor de San Buenaventura, ¿no? O sea, y eso fue provocando, junto con todos los demás cambios, que la espiritualidad franciscana se fuera centrando en una cuestión piadosa, ¿no? De hecho, también a partir del Concilio de Trento tenemos como resultante eso. La vida franciscana pierde de alguna forma su esencia de espiritualidad de la encarnación para quedarse meramente como una cuestión piadosa, y que esas cuestiones siguen quedándose hasta nuestros días, de hecho, ¿no? A pesar de que el Concilio de Trento pues ya se ha dejado atrás, ¿no? Con el Concilio Vaticano II. Entonces por eso dice, es un aguijón de la carne, porque si nosotros empezamos a confrontar las fuentes, empezamos a confrontar las biografías, las hagiografías de Francisco, empezamos a confrontar los documentos de la época, los escritos del mismo Francisco, nos vamos a encontrar con algo totalmente distinto a lo que la cuestión piadosa nos ha declarado. Y en ese sentido, Paul Sabatier representa algo bastante importante, porque señala lo siguiente para expandir esto. Durante mucho tiempo, las biografías y los escritos de Francisco estuvieron perdidos, entre comillas, ¿no? Se centró todo en lo que el texto que conocemos como Florecillas de San Francisco, que si bien encarnan de una manera excelente la espiritualidad franciscana, pues realmente también tienen mucho de imaginería y no corresponden del todo a lo que las biografías de la época nos dirían sobre Francisco, ¿no? Ya más cercano hacia él. O lo que nos diría algo, por ejemplo, como Espejo de Perfección, o La Leyenda de los Tres Compañeros, que son biografías pues netamente dentro de la corriente, por decirlo así, original del pensamiento de Francisco y de sus seguidores, ¿no? Entonces Paul Sabatier lo que hace es ponerse a investigar, recurrir a documentos como la Analecta Franciscana, ¿no? Que conocemos actualmente. De hecho, podríamos decir que los documentos que tenemos de la edición de la BAC, los que tenemos el Padre Fenn, son gracias a estos estudios de Paul Sabatier, que lo que hizo fue, desde esa visión, imagínense, protestante, distinta, dedicarse a estar investigando, recopilando y reescribir y traducir todos estos documentos, ¿no? Que si bien se encontraban perdidos, pues había algunos copias en diferentes abadías, en diferentes lugares, lo que conocemos, vuelvo a decir, como Analecta Franciscana, que eran documentos archivados, ¿no? Dentro de
Asís y ciudades cercanas, ¿no? Entonces todo esto se va recopilando para dar un trabajo histórico, testimonial de ese Francisco que pues es totalmente distinto, y por eso dice es un aguijón en la carne de la familia franciscana, ¿no? Porque la familia franciscana ya tiene sus órdenes, ya tiene sus estatutos, su institucionalidad en torno a lo que se ha definido con los siglos como vida franciscana, y de repente ¿no? Llegan estos escritos o los escritos de Clara y lo sacan de ahí, ¿no? Porque resulta que si los leemos rompen con la misma institución que de repente ya tenemos. Y esto no es tener una visión dualista de bueno y malo, sino que son procesos históricos que dieron lugar a eso, ¿no? Que tenemos que analizar, y que si queremos vivir una vida franciscana pues tenemos que recuperar lo que se tenía originalmente, para entonces trabajar esto que en los videos he dicho como trabajar la institución y lo instituyente, ¿no? Lo instituyente, que es lo que refunda la institución, que son los principios, que es lo que le da vida, contra la institución, que a veces son las leyes que ya se han decretado y que a veces van matando el mismo espíritu, por decirlo así. Y esa, a final de cuentas, parte también de la cuestión de vida y de la cuestión general. Y pues no solamente se clavan dentro de la institución que denominaremos así de las órdenes franciscanas, sino que se clava socialmente, porque vuelvo a decir lo mismo, tanto Francisco como Clara son figuras que chocan por sus valores de sí, de cada uno, con la misma sociedad y con la misma estructura que tenemos actualmente. Y como nos dice aquí al final Renan, si así lo deseamos realmente, ¿no? O sea, traer a colación el espíritu de Francisco, entonces él volverá, él vuelve siempre, porque vamos en el mismo tenor de la encarnación, ¿no? Lo hacemos presente a él, lo hacemos presente a Cristo, ¿no? Recordando el video pasado en el cual pues analizábamos la cuestión del signo, ¿no? El signo recobra su vitalidad, se encarna y se hace presente. Continuamos. Sin embargo, debemos preguntarnos si por ello hoy en día sabemos realmente más sobre él, sobre Francisco. ¿Hemos comprendido en realidad lo que Francisco y Clara nos han querido decir? ¿Acaso no deberíamos dejarnos fascinar siempre de nuevo por su sonrisa? Para citar otro ejemplo, ¿qué pensaba Voltaire, el espíritu revolucionario de Francia, acerca de su patrono Francisco? En todo el mundo y hasta nuestros días se ha considerado a Voltaire un ateo convicto por haberse distanciado de la forma tradicional del cristianismo vivido en su época. Con todo, él celebraba cada año el 4 de octubre como la fiesta de su onomástico, y se sentía muy a gusto en el convento capuchino de Gex. Los mismos hermanos, a su vez, lo sentían como uno de ellos. ¿No será un signo esto de que Voltaire se sentía atraído por la forma distinta de vivir su fe cristiana, precisamente la forma y el estilo que Francisco y Clara habían vivido y propuesto? La forma de vida a que nos referimos aparece muy bien descrita en una de las más recientes obras publicadas sobre Francisco. Entre otras observaciones interesantes se considera ahí la siguiente, abro cita. Es particularmente gracias a las mociones, visiones y utopías de un mundo nuevo y pacífico, referidas a la salvación del mundo, como el franciscanismo conserva su permanente actualidad, no solamente para los cristianos, sino también para todas aquellas personas para quienes el destino del mundo y su propia muerte individual no le resultan cuestiones indiferentes o sin interés. Fin de cita. Y me detengo un momento entonces, y nos dice aquí, nos cuenta un poco sobre Voltaire, ¿no? O sea, nos dice, bueno, es un ateo declarado de su época, ¿no? Pero es realmente anticristiano por eso. Sucede lo mismo con el caso, bueno, no exactamente lo mismo, pero algo similar con el caso de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, que dicen, es que es un ateo declarado. Pero si revisan sus escritos, tiene bastante de cristiano, ¿no? Un cristianismo primitivo, ¿no? Y una reflexión de ese cristianismo primitivo en torno a su época. Y sucede de manera similar con Voltaire. Realmente Voltaire llevaba una vida cristiana o anticristiana, es ateo a lo que corresponde a su época, es decir, está en contra de la institución o de lo que la institución declara en su época. Sin embargo, celebraba cada año su onomástico, Jean-François Voltaire, y al celebrar su onomástico lo hacía específicamente con los hermanos del convento capuchino, ¿no? Entonces ellos lo consideraban como uno de ellos, y
Entonces sería cuestionar, entonces, ¿qué es lo que estaba viviendo Voltaire? No estaba viviendo la religión de su época, pero encontró en el mensaje franciscano una cuestión importante que lo liberaba y que lo acercaba entonces a esa cuestión, ¿no? A la general de manifestar su fe de una manera quizás más plena, más encarnada y distinta, ¿no? Que después daría lugar a parte de lo que actualmente se considera como humanismo. Entonces tiene mucho que cuestionar, porque habríamos que preguntarnos si ese mensaje incómodo de Francisco, esa figura incómoda, ¿qué es lo que pregunta? Realmente pregona una serie de puntos, ¿no?, a llevar sobre una institución, o lo que busca es una vida abierta, plena, del Evangelio, que lo que hace es liberarse dentro de toda esa institución, aunque va dentro de las mismas normas. Es una cuestión que parece contradictoria en términos, pero que al analizarla y al llevarla a cabo nos encontramos con a qué nos refiere esos puntos. Son bastante concretos, ¿no? Y es algo en lo que se continuará posteriormente. Nos dice aquí el último texto que leímos, ¿no? Las mociones, es decir, las menciones, las visiones que se han tenido y las utopías, ese creer en una sociedad en la que esperamos poder vivir de manera utópica, de manera excelente, de manera perfecta, nos dan lugar en un pensar, en una ensoñación, ¿no? En lo que soñamos, en lo que pensamos, en lo que vemos y esperamos como sociedad. Entonces, ¿de dónde viene planteado eso? Nos lo pone aquí justamente, pues quizás igual dentro del mismo mensaje franciscano, que no intenta quedarse, si se entiende dentro de la manera del mensaje, digamos, originario, que no intenta quedarse con la cuestión de la institución, sino que intenta ir más allá. Y continuamos. Escuchemos ahora a otro testigo, el publicista alemán Walter Dirks, quien después de la Segunda Guerra Mundial indagaba por una fuerza capaz de contribuir a la tarea de reconstrucción del orden social. Y fue así como se encontró con la Tercera Orden Seglar, fundada por San Francisco. Entonces tenemos ahora una persona más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que eso ocasionó una crisis, ¿no? Porque hubo pues bastantes muertos, en general también bastantes hombres muertos. Eso propició también la introducción de las mujeres en campos donde estaban en campos de trabajo de los hombres, vamos a decirlo así, ¿no? También dándole lugar a ciertos movimientos feministas de la época, pero que de todos modos nos encontramos con una sociedad totalmente destruida, con fábricas paradas, con trabajo parado, ¿no? Y que entonces había que reconstruir ese orden y tejido social para poder seguir produciendo y avanzando. Ante eso, pues se encuentra con la Tercera Orden Seglar y nos dice esto. Abusita. Desde el principio, muy exageradamente, la Orden Tercera fue vista como una orden cerrada en sí misma, afectada de un fuerte espiritualismo, como si no fuera más que una especie de fraternidad piadosa. Lo más probable es que San Francisco no haya tenido ninguna responsabilidad en este equívoco. En realidad, la Orden Tercera debía haber llegado a ser un movimiento capaz de renovar el mundo. La vida monástica, en su forma específicamente franciscana, representada en la Primera y Segunda Orden, apuntaba directamente a los nuevos ricos, así como San Benito proponía sumir en los poderosos de la época a través de comunidades fraternas de trabajo. En consecuencia, bien pudiera afirmarse que la misión histórica específica de Francisco se concentró en la formación de la Orden Seglar. El objetivo a que apuntaba originalmente la Orden Tercera no era volver piadosos a los pobres o amantes de la pobreza, como tampoco intentaba hacer piadosos a los ricos, encerrándolos en un sistema de oraciones para que pudieran redimir sus almas. La finalidad de la Orden Tercera, por el contrario, consistía en lograr que los ricos fueran ricos de una manera cristiana. Con todo, cabe la pregunta: ¿será realmente posible que un rico se dedique en cuerpo y alma a sus tareas en el mundo y pueda al mismo tiempo seguir siendo un buen cristiano, o mejor aún, convertirse en un santo? Esta es la gran pregunta a la que la Orden Seglar debe dar respuesta. Es la pregunta característica de este siglo, el periodo de incubación del capitalismo. Originalmente, la Orden Tercera fue ideada como una sencilla fraternidad cristiana, regida por un mínimo de reglas elementales, y que debía cumplir su misión religiosa en medio del mundo secular, en los negocios y quehaceres de los hermanos, en sus matrimonios y en su vida de familia, en sus corporaciones, en la política que practicaban en sus consejos municipales. Su tarea consistiría en contribuir a la sociedad burguesa dentro del ámbito de la Iglesia. Los ciudadanos debían hacer del tiempo moderno
una época cristiana, convertir la historia profana y espiritual de esa época en un capítulo de la historia de la salvación de toda la humanidad. Esta orden tercera ideal tendría que haber sido la razón de ser de la primera y la segunda orden. Por consiguiente, la orden tercera debía haber cambiado la dirección de la historia del mundo de una manera significativa. En esta forma, habría correspondido a la idea de Dios sobre el mundo moderno. Francisco, por lo menos, así lo entendió. Mostró su desprecio por el dinero, al vislumbrar muy lúcidamente que el dinero, ese ídolo fetiche del siglo burgués, con el paso del tiempo vendría a suplantar al Dios crucificado y resucitado. Francisco se puso en la brecha frente a un enemigo peligroso, su orden tercera, fortalecida por la oración, por la fraternidad y por la triple inmolación ofrecida por la primera y segunda orden a través de los votos religiosos. Estaba llamada a enfrentar cristianamente al dinero y al dominio de este que seguro vendría a cobrar. Este proyecto no tuvo éxito y en este sentido Francisco históricamente fracasó, al igual que San Benito. En la misma medida en que la práctica burguesa se fue secularizando, la vida religiosa se fue espiritualizando. Cuando ya los poderosos y ricos no sintieron la necesidad de redimir sus almas por medio del dinero, cuando su emancipación se tornó autosuficiente y presuntuosa, y se habían desprendido del cascarón de su pasado asignado por la Iglesia cristiana, cuando los ricos y los poderosos dejaron de tributar a la Iglesia o se limitaban a hacer donaciones por puro humanismo, la orden seglar se contrajo, quedando reducida simplemente a una fraternidad piadosa de gente sencilla. Cuando su misión original consistía en poner la impronta en la historia de varios siglos, solo consiguió verse convertida en una sencilla asociación de personas devotas. Este fracaso pone de presente que también el cristianismo fracasó en la Edad Moderna. Fin de cita, esto es de Dirks, páginas 177 a la 181 y es un texto abreviado. Y paramos entonces para retomar ciertas cuestiones. Tenemos entonces ya, para recopilar, dos visiones previas, ¿no? Tenemos la visión de Ernest Renan y Paul Sabatier, que consideran la importancia del movimiento franciscano, ¿no?, dentro de la historia en general, ¿no? Tomemos en cuenta que está ahí, son los herederos de la Revolución Francesa, ¿no?, los herederos del pensamiento crítico que comienza a gestarse en el siglo XIX, y dicen, bueno, esto resulta necesario para entender, ¿no? Tenemos una segunda visión, que es la de Voltaire, ¿no?, más como un análisis de su propia vida. Me declaro ateo frente a la sociedad, pero en realidad estoy encarnando esta forma de vida que corresponde con mi onomástico y que vivo realmente lo que tengo que vivir, ¿no? Y tenemos un tercer momento ya más reciente del siglo pasado, esta investigación sobre la orden franciscana seglar y este punto de vista de un publicista alemán que intentaba, a través de los valores encontrados dentro de esta historia de la orden, ¿no?, poder tener puntos para recuperar la cuestión social de la época, ¿no?, de su época y de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y ante eso nos deja, antes de seguir con los puntos que declara el texto, nos deja con cuestiones importantes. ¿Por qué? Porque estas tres cuestiones son visiones de fuera, ¿no? No son gente que dice militar como franciscanos. Paul Sabatier es protestante, Voltaire es ateo y Dirks es un alemán publicista independiente, ¿no? Y eso nos tiene entonces que decir, ¿no?, como decía aquí el texto, tener una nueva visión. Nos dice entonces tener una nueva mirada, ¿no?, nuevos ojos con que ver qué es lo que sucedió a través de la historia. Ahora bien, esta cuestión sobre que nos dice Dirks al respecto, dice, bueno, San Francisco no tuvo responsabilidad de esto que pasó sobre la Tercera Orden. Pueden revisar dentro de los videos que hay aquí, los videos correspondientes a Genealogía Franciscana, en los cuales se presenta cómo emerge la orden, las condiciones políticos-sociales, religiosas bajo las cuales está, para que veamos entonces que la orden franciscana, vamos a contar la primera orden, o el ideal franciscano, surge dentro de este aspecto pensado de una secularidad, ¿no?, de lo seglar. Francisco inicia como alguien seglar, ¿no?, y ese era el objetivo de su modo de vida. Con el paso del tiempo, con el exceso de gente, con todo lo que pasó, con
la afectación dentro de la misma iglesia, pues se le fue dando ese orden clerical, pero no era lo original. Ahora dice, bueno, la primera y segunda orden estaban orientadas hacia a los nuevos ricos, no porque solamente recibían a los ricos, sino por volver dentro de esa gente culta, como es el caso de lo que pasa con Clara, con sus hermanas, ¿no? Esta manera de vivir el evangelio dentro de la misma época y dentro de ese ideal franciscano de vida. Sin embargo, pues toca también dentro de la época las cuestiones de este capitalismo emergente, ¿no? Del dinero, que Francisco ya lo veía como un peligro, ¿no? Las monedas, la pecunia se utilizaba para guardar, no se utilizaba el dinero como ahorita digamos de manera tan comercial, pero se empezaba a usar para comercializar, para guardar dentro de los bancos y para acumulación de capital. Entonces tenemos los orígenes del capitalismo y que todo el movimiento franciscano se fue modificando al punto de servir a ese movimiento, y que de hecho con el tiempo el capitalismo muta y toma valores cristianos, pero valores cristianos protestantes, aunque eso es tema para otro video. Entonces, retomando aquí nos dice, bueno, el ideal de Francisco de la Tercera Orden fracasa porque la gente no es capaz de vivir esa espiritualidad libre que Francisco quería, ¿no? Sino que él ve el peligro del dinero y resulta que de hecho sucede, ¿no? El dinero se empieza a capitalizar y llega un momento en el que se vuelve el nuevo Dios que reemplaza a todo lo demás. Y es aquí, bueno, ¿y qué es lo que pasa al final con la tercera orden, con la orden franciscana seglar? Pues que esa espiritualización del mundo se convierte específicamente en organizaciones piadosas y se limita entonces la cuestión realmente de la espiritualidad, ¿no? Que es dar una respuesta a la finitud, una respuesta a la vida, incluso que podría compararse hasta cierto punto con un etos, ¿no? Un etos filosófico, y se transforma meramente en un yo actúo con lo que considero como lo bueno, el bienestar hacia los demás, ¿no? En lugar de ser un modo de vida, que es lo que siglos después criticaría justamente Nietzsche, ¿no? Como un Dios muerto, ¿no? Su Dios ha muerto no se refiere al ideal de Dios, sino se refiere a esa esperanza que el cristianismo había traído y que la misma gente lo que hizo fue capitalizarlo y matar esa esperanza porque ya no podía ser efectuada, cosa que con el franciscanismo choca, porque Francisco, por ejemplo, en la oración del crucifijo de San Damián pide una esperanza cierta, una esperanza que se realiza cada vez que estamos actuando, ¿no? Y entonces es lo que podemos ir comparando a través de este texto y de lo que vamos llevando, ¿no? Y entonces nos continúa diciendo el texto. En diversos sentidos, este texto constituye un desafío para quienes reivindican para sí la herencia de Francisco y Clara, es decir, quienes se dicen franciscanos. Primer punto. De acuerdo con lo dicho hasta ahora, la orden seglar significó la verdadera razón de la vida de Francisco, y que tiene que ver con su propio proyecto de vida. Su misión específica consistía en la santificación del mundo, en la penetración de los sectores seculares por el Espíritu Santo. Según el juicio de Dirks, la primera y segunda orden tenían su única razón de ser en ofrecer su apoyo a la orden seglar, para que pudiera desenvolverse a plenitud. La mira no estaba puesta en la renuncia al matrimonio, al dinero y al poder, como lo exigen las órdenes monásticas, y que de hecho es la realidad de su época, sino justamente a la inversa. El propósito era dar al dinero su uso apropiado y correcto. Por eso también la regla, que nada se apropien los hermanos, ¿no? Que nada se considere de sí, porque ya se veía este riesgo que de hecho sucede y que es lo que nos gobierna actualmente, imponiéndole su justa distribución en el mundo. Se trataba de buscar el cuño cristiano que debía darse al comercio, a la política, al matrimonio, para la construcción de la ciudad terrena, ¿no? Entonces nos refiere también a San Agustín y a esta construcción de donde estamos de paso, donde estamos militantes, pero que de hecho es la función social de lo que tenemos. Entonces la mira de Francisco estaba ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo hay un nuevo hombre? Que de eso se explica en el video que ya les menciono y que dejará al final de este, ¿no? Y cómo ese nuevo hombre y toda esa nueva visión que se va transformando en la época puede dar lugar a que vivamos de forma cristiana dentro de lo que estamos haciendo, porque Francisco, a final de cuentas, conforme ve toda la gente que entra, todo lo que acontece a su vivir, pues tiene que haber una respuesta respecto a ello.
En su siguiente punto, en su lugar, Dirks nos hace ver cómo la orden seglar terminó por reducirse simplemente a una asociación piadosa, por lo que no representa en manera alguna el papel que debía representar, y más bien recae sobre ella de alguna manera la acusación de complicidad con el ateísmo del mundo actual. Es decir, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Los ateísmos actuales, mucha gente dice que son diabólicos, es esto, el otro. No, el ateísmo basado en este pensamiento, en esta interpretación de Nietzsche, de decir que Dios, que la esperanza ha muerto y que nosotros como sociedad la matamos, consiste justamente en ese punto, ¿no? Hemos matado la esperanza, pero entonces ¿qué podemos hacer? Los actos humanitarios, la humanidad se desglosa de lo religioso que ya existe en las diversas religiones que se encuentran, para decir, bueno, mi acto humano, mi acto piadoso es meramente dar esto, y eso se viene dando históricamente, según Dirks, como consecuencia de todo esto que pasó con el movimiento franciscano, ¿no? Al encerrarnos en cumplir meramente actos piadosos, en cumplir meramente algo para sentirme mejor, pues mato la esperanza, porque ya ni siquiera me estoy considerando en comunidad, no estoy considerando a todos, no me considero parte del mundo, no me considero parte del claustro, sino que me considero yo, ¿no? Como hombre, en lugar de Dios, y lo que yo puedo dar hacia los demás, mi contribución hacia la humanidad. De hecho, incluso pasa lo mismo con la cuestión de la fraternidad. Francisco considera la cuestión de la fraternidad como esa hermandad, como esa interpretación, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, de que todos somos creación, de que estamos dentro de una recreación, como dije después San Buenaventura, y con el tiempo, a través de los siglos, pasa a considerarse como la fraternidad, con la Revolución Francesa, como eso que nos une a los seres humanos, como conjunción humana, desplazando a Dios, por supuesto, ¿no? Dios ya no es un concepto tomado, y en lugar de eso estamos los hombres que compartimos fraternalmente todo esto, y se da lugar entonces a ese tipo de ateísmo. Es el hombre sin Dios. Y viene, al final de cuentas, de consecuencia de esto, ¿no? La orden que debería de reivindicar los nuevos ricos, los pobres que viven su pobreza, se convierten en meros actos para decir yo soy bueno a través de esto, y entonces ahora sí, metiendo la interpretación nietzscheana, pues estamos sobre el cadáver de Dios, porque estamos sobre la esperanza. Hemos matado la esperanza y usamos el nombre de la esperanza para sentirme yo bien, ¿no? Yo que soy de hecho es la crítica ahí, ¿no? Yo que soy débil, yo que no tomo la fortaleza de afrontar mi vida, me justifico entonces bajo un bien moral, de que estoy cumpliendo con hacer lo que se dice que es el bien. Eso es lo que Nietzsche realmente critica dentro de sus escritos, ¿no? Y lo que vendría a colación aquí con la historia de lo que pasó con la orden seglar, ¿no? Yo estoy haciendo nada más porque es lo que se dice que es bueno, porque es lo que tengo que cumplir, y no es lo que Francisco quería, y entonces matamos entonces el espíritu, ¿no? La acción a través de las leyes, a través de la misma regla, la cual ni siquiera se entiende. Ok, hay gente que simplemente dice, ya me aprendí la regla y es esto y esto y esto y esto y esto y esto y se acabó. ¿Y dónde está el actuar de lo que realmente llevamos, ¿no? Ya nos dijeron aquí en el texto, bueno, originalmente eran unas pocas reglas, ¿no? Lo tenemos en la segunda carta a los fieles, algo tomado del Evangelio, que es lo mismo que constituye la regla de la UFM, ¿no? Al final de cuentas son los mismos puntos, y se perdió. Se les olvidó la sencillez de la práctica que implicaba eso para simplemente llevar otras cuestiones. Como el sentirme bien con lo que yo digo que está bien, o con lo que me han dicho que es lo bueno. Y tenemos como resultado la crisis actual. Siguiente punto. Según el pensamiento de Dirks, también la primera y la segunda orden extravieron su camino. Al igual que el cristianismo, el movimiento franciscano en general significó a sí mismo un fracaso histórico. Es decir, la idea de Francisco y de Clara, lo que querían, terminó por reducirse, por taparse por la historia y por el movimiento del mismo capitalismo que se fue conjuntando y gestando a raíz de esto. Ahora, nos dice el texto, frente a afirmaciones tan tajantes, tan cortantes, tenemos que precavernos de reaccionar defensivamente. O sea, decimos, ay, esto no dice franciscano, y no es cierto, ¿no? O sea, ¿por qué? No, tenemos que centralizarnos y pensar. Porque correríamos el riesgo de desconocer y escamotear el desafío que se nos plantea. ¿Qué nos están planteando estas preguntas, estas afirmaciones de Dirks, esto que estamos viendo a través de estos textos?
Volvamos más bien a mirar la historia de Francisco y Clara desde esta nueva óptica, es decir, teniendo en cuenta estos puntos históricos que nos están señalando, podemos entonces mirar tal vez en retrospectiva hacia el pasado para ver qué es lo que podemos hacer actualmente. En esta forma, quizás podamos reencontrar nuestra misión original. ¿Cuál es la misión franciscana entonces? Y entonces, hasta ese punto, nos quedaríamos con este video, con el video de este mes, ¿no? El texto, por supuesto, continúa. Después viene la secularidad de la vocación franciscana, ¿no? ¿Qué se entiende por secular? El mundo como convento, ¿no? La enajenación de la vocación franciscana, pero esto lo dejaríamos para un texto posterior, ¿no? Hasta ahora pues serían estas preguntas y esta cuestionante que me gustaría mucho que me pusieran en comentarios, ¿no? Como de qué les parece, si reaccionan defensivamente, si la piensan tanto y qué es lo que podemos hacer entonces, qué retos nos plantea, qué asertividades tenemos dentro de eso y por supuesto también algo de documentación para analizar al respecto. Hay bastante literatura. Si gustan pues también voy sacando algunos videos sobre historia franciscana y pues también tengo un curso sobre historia medieval franciscana, la cual podría ayudar a ver estos puntos más en clave sobre qué es lo que fue aconteciendo para dar lugar a ello. Entonces muchas gracias por ver este video. Vamos a continuar el siguiente mes con esta primera lección. Dudas, comentarios y demás quedan ahí. Quedo al pendiente en los comentarios. También los invito otra vez a visitar el grupo de Facebook de Acervo Digital para Formación Permanente OFS, donde pueden encontrar todas las lecciones de este curso, como también, por supuesto, mucho más textos, videos al respecto de formación permanente, ¿no? Abarcan la formación humana, la formación cristiana, la formación franciscana, que les pueden servir para retomar todos estos temas. Muchas gracias, nos vemos el siguiente mes, paz y bien.